Bueno, hoy estamos ya en la talk número 37. Ya sabéis que hace 4 años que hacemos las talks, que nuestro objetivo no es solo ser un restaurante saludable, sino también transmitir un estilo de vida saludable. Hoy con nosotros tenemos al doctor Raúl Olivares, que es director médico de la Clínica de Reproducción Asistida y Fertilidad IVF. ¿Sí lo digo bien? Barcelona ¿Sí? IVF. Vale, perfecto. Y nos hablará de si la alimentación realmente tiene alguna implicación en la fertilidad y qué factores son los que hacen que nuestra fertilidad aumenta o disminuya, más o menos lo digo bien, ¿no? Sí. Venga, pues muchas gracias y os dejo con el doctor Raúl Olivares. Gracias. Vale. Buenas tardes y muchas gracias por venir y a Flax and Cake por invitarme. Es un escenario muy diferente de los que hablo habitualmente, pero me gusta mucho más. Bueno, he intentado hacer una charla entre divulgativa y científica, y eso para un médico es fácil, pero hacerla amena a veces no es tan fácil. A ver, luego al final, pues nada, me criticáis abiertamente si encontráis que os he metido un rollo inaguantable. Vale. Bueno, lo que vamos a intentar ver hoy es si en cierta manera nos reproducimos como comemos y de alguna forma, y me vais a permitir que os haga un spoiler, es que sí, si lo hacemos mal. Si lo hacemos bien, ya veremos que tampoco hay tanta evidencia para que podamos encontrar puntos que nos ayuden a mejorar nuestra fertilidad, pero es muy importante hacerlo bien y hacerlo durante mucho tiempo. Las medidas espectaculares y a corto término en lo que cuando hablamos de dieta y de alimentación no suelen ser muy efectivas. La idea es que todos sabemos cómo funciona un poco la medicina, ¿no?, en la actualidad. Normalmente, yo siempre respeto a mis colegas, quizás el doctor Google es el único con el que a veces no me acabo de entender mucho, porque hay mucha información disponible y muchas veces hasta que alguien que tiene un problema realmente de salud llega al médico para que se lo solucione, pues pasa por un camino que no suele ser tan directo como en otros temas del ámbito diario. Bueno, pues la idea un poquito es no perder la cabeza, ¿vale? Sobre todo con toda la información que vamos a encontrar en Internet, ¿vale? Y además también, de alguna forma, no dejarnos sorprender por cualquier página efectista, web, que sea de salud o pseudosalud, que de repente nos recomienda el gran milagro de que si hacemos esto va a funcionar, ¿vale? La fertilidad y la dieta, la verdad es que están bastante estudiados, ¿eh? Esto es como la Biblia para los médicos. Es un portal que es el PubMed, que es un acceso al Medline, que es una especie de mega base de datos donde hay más de 26 millones de artículos, de más de 5.000 y pico revistas desde el año 66. Es decir, cada vez que nosotros queremos hacer una revisión o queremos ir a buscar alguna cosa porque tenemos que hacer un estudio o lo que sea, vamos aquí y miramos a ver qué es lo que hay publicado. Si ponemos dieta y fertilidad, ya vemos que de estos 26 millones salen 2.520 artículos que tienen relación con esto. Es un tema que para lo que es habitual está bastante bien documentado. Si buscamos cosas más específicas, como ya podría ser dieta y fecundación in vitro, ya vemos que nos dan 118 artículos. 118 artículos científicos publicados en revistas médicas, se supone que estudios bien hechos, ¿vale?, sobre el impacto de la dieta en la fecundación in vitro. ¿Qué pasa si vamos a Google y ponemos fecundación in vitro y dieta? Pues que nos da 11.400.000 resultados. Como veis, hay un decalaje muy importante entre lo que podemos encontrar la guía de los 30 días para tener éxito con una fecundación in vitro y lo que realmente está estudiado, protocolizado y estandarizado de una manera, vamos a llamarle, científicamente seria. La dieta, como os he dicho, es muy importante porque es algo que pasa factura a lo largo del tiempo y sobre todo en la coyuntura que tenemos actualmente. Esto es un mapa, que es la estadística de 2016, que es la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo, ¿vale? Los países que están en naranja son los que las mujeres tienen su hijo más tarde. España con Irlanda están a la cabeza, pero bueno, seguidos muy de cerca de Italia, Suiza y Grecia. Y además, no creo que lo vayáis a poder ver desde ahí, pero
en la tabla lo que se ve es un empeoramiento de esta edad. En los últimos 10 años hemos pasado de un primer hijo a los 30,9 años a los 32 actualmente, y ya os puedo decir que en 2017 era 32,1. Entonces, en este contexto en el que las mujeres, por diferentes motivos que no son el tema de la charla de hoy, pues ha retrasado la edad en la que tiene su primer hijo, nos vamos a encontrar que el tiempo pasa y hay muchos factores. La edad, con diferencia, es el factor más importante, ¿no? Primero porque hay un reloj biológico. Las mujeres, por mucho que nos empeñemos en grandes cambios en los últimos 100 años, antropológicamente se han necesitado cientos de miles de años para diseñar una ventana reproductiva que va entre los 18 y los 34 años. Y esto es así, no lo podemos cambiar en 100 años. Entonces, si ya nos ponemos en un momento en el que el primer hijo se tiene a los 32, os podéis imaginar lo fácil que es salir de esta ventana reproductiva ideal y meternos ya en una época en la que la edad va a pasar factura. Y va a pasar factura sobre todo a las mujeres, porque va a reducir la cantidad de óvulos disponibles, por lo tanto, y además nos vamos a encontrar que la calidad de estos óvulos no es la correcta. Por lo tanto, las tasas de éxito tanto de fertilización natural como de tratamientos de reproducción asistida van a ser peores. Al hombre también le pasa factura la edad, pero en mucha menor medida. Por daros un dato, en España una mujer puede ser donante de óvulos hasta que tenga 35 años y un hombre puede ser donante de semen hasta que tenga 50. O sea que imaginaros la diferencia de margen, el impacto de la edad a nivel de reproducción asistida. Pero para lo que a nosotros nos interesa, que es la dieta, este retraso en la maternidad es importante. ¿Por qué? Porque supone más tiempo que las mujeres y los hombres están expuestos a determinados factores tóxicos, dietéticos, ambientales, que pueden alterar esta fertilidad, ¿vale? Y esto se nota tanto en la fertilidad natural, es decir, las probabilidades de tener un hijo, como en aquellas pacientes que se someten a tratamientos de reproducción asistida. Por lo tanto, ¿vale? Hay que ser muy conscientes que cuando intentamos cambiar las cosas no podemos esperar un efecto inmediato, sobre todo a nivel de dieta. Yo siempre hablo de la dieta un poco como el tabaco. Si tú estás fumando y dices, vale, dejo de fumar, no puedes esperar que al día siguiente ya te puedas considerar un no fumador. De hecho, los estudios te dicen que hasta que no has pasado 10 años sin fumar, no tienes los mismos riesgos que un no fumador, ¿vale? En la dieta no sabemos cuánto tiempo ha de pasar. No sabemos si son 3 meses, 8 meses, 2 años, 5 años. Pero lo que es importante es tener en cuenta que si nosotros nos alimentamos mal a lo largo de nuestra vida, esto va a repercutir negativamente en la fertilidad natural o en los tratamientos si los necesitamos. Por lo tanto, hemos de considerar la dieta dentro de la fertilidad como una carrera de fondo. No valen los sprints, no son 100 metros, no son, me han dicho que tengo un problema, voy a comer ensalada durante 4 meses. Eso no sirve. Y lo veréis luego porque hay evidencia científica. Hay que intentar tener esa cultura del comer bien, de hacerlo correctamente, y de esta forma ganaremos muchos beneficios, como veremos, a lo largo de la vida reproductiva. ¿Quiere decir esto que una paciente que se haga un tratamiento de reproducción asistida puede comer lo que quiera? No, ¿vale? La medicina de la reproducción es una medicina un poco diferente, en el sentido de que si tú tienes una infección y te tomas un antibiótico y se te cura, te puedes olvidar de la infección. Si tú tienes un nódulo en el pecho, vas al cirujano, te lo quita, te puedes olvidar del nódulo del pecho. Si tú te vas a hacer un tratamiento y te va bien, vas a estar embarazada, ¿vale? Y eso es un periodo en el que es muy importante llevar una vida muy saludable, muy equilibrada, porque hay una persona que va a depender de lo que tú hagas, ¿vale? Estamos en una época en la que hay un concepto que es la epigenética, que es muy importante. La epigenética es cómo el ambiente modifica la expresión de los genes. Y la madre durante el embarazo es una especie de tsunami de epigenética, porque es una época en la que el embrión está realizando cambios muchos y muy importantes, y todo lo que haga la madre va a tener una repercusión, ¿vale? Yo siempre digo que hoy en día cuando ponemos un embrión a una paciente, el niño que nace es diferente de si este embrión lo hubiéramos transferido a otra mujer.
Imaginaos la importancia que tienen esos 9 meses y lo que tiene de importante la dieta. Por lo tanto, nosotros, aunque a nivel de impacto real en los resultados pueda no ser tan importante, recomendamos una dieta sana, equilibrada, porque es la mejor forma de empezar un embarazo en las mejores condiciones posibles. Entonces, vamos a hablar durante la charla, ¿vale?, de si la dieta puede de alguna forma influir en la fertilidad natural, ¿vale?, si hay sustancias que se incorporan en la cadena alimenticia que pueden hacer que alimentos que teóricamente son saludables no lo sean tanto, cómo influyen los extremos, sobre todo obesidad y anorexia, en la fertilidad natural y en los tratamientos de reproducción asistida, y luego también si en aquellas pacientes que no tienen un problema dietético, que tienen un índice de masa corporal correcto, el hacer algún tipo de dieta puede cambiar los resultados cuando se someten a tratamientos de reproducción asistida. Empezaremos entonces con el tema de la dieta y el artículo que quizás el estudio, uno de los más importantes que se ha publicado es este, que se publicó en 2015, en el que se hacía una revisión inmensa de muchísimos artículos sobre los impactos de las modificaciones del estilo de vida, dieta y la suplementación con vitaminas en la fertilidad natural, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con la estadística, deciros solo que aquí veis unas RRs, esto es lo que se llama riesgo relativo, quiere decir, el riesgo relativo de una persona normal es 1, ¿vale? Cuanto más alto sea este número, quiere decir que más afecta esa condición. Por ejemplo, vemos que el peso, cuando sobre todo el índice de masa corporal está elevado por encima de 25-40, hace que haya un 2,2 veces más riesgo de tener problemas de fertilidad, lo que equivale en otro término a decir que aumenta en un 120% el riesgo de tener problemas de fertilidad. Y en este estudio, pues lo que se ve es que los pesos, cuando el índice de masa corporal, el índice de masa corporal no sé si lo conocéis, pero bueno, básicamente es una relación entre la altura y el peso, y ese índice de masa corporal tiene que estar entre 19 y 25. Si estamos por encima de 25, estamos con sobrepeso; si estamos por encima de 30, en obesidad tipo 1, si estamos por encima de 35, en obesidad tipo 2, y si estamos por encima de 40, en obesidad tipo 3 o mórbida. Y cuando estamos por debajo de 19, podemos estar entrando ya en lo que es una anorexia. Pues cuando el índice de masa corporal es superior a 25 o inferior a 19, ya tenemos un riesgo que se multiplica por 2,2 de tener problemas de fertilidad. Cuando se comen carnes rojas, pues aumenta hasta en un 53%. Cuando se comen pollo, pues tenemos que es alrededor de un 53%. Perdón, es que esto está un poco se ha desencajado. Cuando hacemos, por ejemplo, pescado, vemos que es 1,04, o sea, es muy parecido, el pescado no afecta. Curiosamente, cuando comemos productos lácteos con poca grasa, el riesgo aumenta. Cuando comemos productos lácteos con grasas normales, son protectores, ¿vale?, siempre que mantengamos un aporte calórico correcto. Por lo tanto, probablemente esto se deba a que muchas de las cosas que utilizamos, o de los productos que se utilizan para convertir estos productos en grasa, en bajos en grasa, pues tengan efectos también a nivel de la fertilidad, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, que la cafeína, pero claro, a unos niveles ya bastante altos, también puede dar, porque se han de tomar más de 5 cafés al día, es una cantidad importante para que tenga un impacto. Dentro de este estudio, el más importante es este, el NHS. Es un estudio que se hace en Inglaterra, en el Reino Unido, desde 1976, en el que a todas las enfermeras que acaban se le piden que vayan dando datos, ¿vale?, y se les hace un seguimiento a lo largo de toda su vida. Datos que tienen que ver pues, con su dieta, con su ejercicio, ¿vale? En la actualidad tiene más de 275.000 participantes que se van siguiendo a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, a nivel epidemiológico es probablemente uno de los más importantes. ¿Y cuáles son las conclusiones de este estudio respecto a la dieta de, creo que eran 25.000 enfermeras que se habían seguido? Pues eran estos, ¿no?, que esta sería un poco la dieta de la fertilidad, era la dieta que seguían las enfermeras que luego tenían más facilidad para quedarse embarazada. Baja ingesta de grasas trans, con una mayor ingesta simultánea de grasas monoinsaturadas, baja ingesta de proteínas animales y una más frecuente de proteínas vegetales,
preferencia por la ingesta de carbohidratos con mucha fibra y bajo índice glicémico. Luego esto ahora lo explicaré un poquito porque suena un poco técnico. Ingesta habitual de productos lácteos con grasa y sobre todo ingesta también de hierro no hemo, que es el hierro que se obtiene de fuentes vegetales, no de fuentes animales. ¿Cómo se traduce esto en ejemplos? Pues las grasas trans son aquellas que suelen estar en todos estos productos que veis aquí. Productos prefabricados, hamburguesas, pasteles, bollería, panes de molde. Esto es lo que hay que intentar evitar. Las grasas saludables, las que provienen de los aceites vegetales, de los frutos secos, de la leche de soja, el tofu, los pescados que son ricos en EPA y omega 3, atún, todo el pescado azul en general, ¿vale? Tendríamos que tener una dieta que favoreciera la toma de este tipo de grasas. A nivel de proteínas, pues evitar las proteínas que provienen de animales e intentar centrarnos en aquellas de origen vegetal. Veréis que se repite todo mucho, legumbres, hortalizas, cereales, frutos secos, ¿vale? Eso debería ser un poco el core de nuestra dieta. El índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad a la que asciende la glucosa en sangre cuando comemos algo. Y cuanto más rápido es, peor, porque lo que hace es inducir una respuesta, sobre todo a nivel de páncreas, de la insulina, que es muy alta. La insulina dura tiempo en sangre y esa insulina tiene efectos que son nocivos, porque es lo que llamamos una hormona anabolizante, es decir, favorece el crecimiento y favorece que los pacientes ganen peso. ¿Cuáles son los alimentos que tienen un índice glicémico mejor? Pues el hummus, los garbanzos, ajo, cebolla, pimiento. Podemos estar con lentejas, con el chocolate, por ejemplo, si es un chocolate puro con 70% o más, la leche entera, volvemos a estar con frutos secos y conforme pues vamos subiendo, por ejemplo, vemos aquí el plátano, todos habéis visto tenistas comiendo plátanos, porque el plátano es un producto que tiene un índice glicémico que hace subir la glucosa rápido y esto es lo que necesita alguien que está gastándola, ¿vale? Luego todo lo que son arroces, patatas, los panes blancos y por supuesto toda la bollería tienen índices glucémicos altísimos. Por lo tanto, tendríamos que ir a buscar lo que se llaman hidratos de liberación lenta, porque son los que permiten mayor o que tienen menos riesgo de causar problemas. A nivel de lácteos, pues lo que hemos dicho, el consumo de lácteos con grasa entera, ¿vale? Intentar eliminar todos estos bajos contenidos en grasas, con menos grasas y tal. En principio, al menos a nivel de fertilidad, la evidencia es que el uso de las sustancias para quitar estas grasas puede ser peor que el hecho de consumir productos normales. Y en cuanto al tipo de hierro, pues bueno, tenemos los hierros que sobre todo vienen del hígado, del pescado, el marisco, pero deberíamos favorecer los hierros de espinacas, tomates, legumbres, pipas de girasol, anacardos, en fin, todo lo que proviene de legumbres y vegetales. Esto es otro artículo, este se publicó el año pasado, que habla de, en general, dieta y fertilidad, y hace una revisión. Y aunque no vais a poder leer esto, yo os lo resumo rápidamente. Hay poquísimos, os diría casi ningún estudio bien hecho que valore el impacto de la dieta en la fertilidad. Es la realidad, tampoco os voy a engañar. La mayoría de los estudios o son escasos o tienen defectos en cómo se han hecho o muy pocos estudios, solo un estudio y por lo tanto las conclusiones médicas que tenemos que sacar de allí o que podemos sacar. Y estos son los que valoran la fertilidad femenina y estos la fertilidad masculina. ¿Vale? Hay estudios, que es un poco lo que es el caballo de batalla que tenemos ahora, que te pueden mejorar ciertos parámetros, ¿vale? Es decir, tú puedes tomar algo que tenga que tu semen sea mejor, tú te puedes tomar algo que teóricamente hace que produzcas más óvulos. El problema es que ninguno de estos estudios se traduce en niños y nosotros no queremos espermatozoides, no queremos óvulos, lo que queremos son niños, porque esto es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, que tú puedas hacer un tratamiento con un aguacate y que eso te mejore el semen, si eso no se traduce en que ese semen es más fértil y fecunda mejor, no vale. No vale porque no nos va a mejorar el endpoint, ¿no? que tenemos los que hacemos reproducción, que es que las parejas, las mujeres, pues puedan tener un hijo.
De este estudio, las conclusiones, pues los suplementos con antioxidantes solo parecen eficaces cuando los usan los hombres. En las mujeres, todos estos polivitamínicos y megavitamínicos, y os puedo asegurar que hay una industria montada en torno a esto que es alucinante. La verdad es que la evidencia científica que tenemos a nivel de fertilidad es esta. El ácido fólico, que es uno de los clásicos que siempre se recomienda a todas las mujeres que se quieren quedar embarazadas porque previene malformaciones neurológicas en el niño, parece que si lo damos a dosis un poquito más alta, en lugar de los 400 miligramos, dar 800, puede mejorar los resultados de los tratamientos. Los lácteos, como hemos dicho, ni parecen jugar per se ningún papel relevante en la fertilidad de la mujer. Las grasas trans, que es la que veíamos antes, todo lo que es artificial, se relacionan con menor fertilidad tanto en hombres como en mujeres, y al final, que es lo que veremos un poco a lo largo de la charla, existe una relación más evidente entre patrones de alimentación que no con un alimento específico. O sea, lo que importa es cómo nos alimentamos y no que comamos muchas cerezas o que nos hinchemos a espinacas. Vamos a hablar ahora de otro tema que a mí también me gusta mucho, porque esto realmente yo creo que está detrás de muchos problemas de fertilidad, que son todas estas sustancias que se incorporan a la dieta, ¿vale?, en diferentes partes del proceso de alimentación y que realmente sí que dan problemas de fertilidad, ¿vale? Estos son los disruptores endocrinos. No sé si habéis oído alguna vez esta palabra. Básicamente son sustancias químicas. Creo que en Europa ahora mismo hay catalogadas más de 700 y en Estados Unidos más de 1000, que lo que hacen es que tienen una estructura química que es muy parecida a hormonas, muy parecida a las hormonas, y entonces cuando los ingerimos lo que hacen es se meten en la endocrinología, en cómo se manejan las hormonas, y mandan mensajes que pueden ser muy confusos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque actúan como hormonas, porque alteran la producción y la secreción de hormonas, porque interfieren en la función de las hormonas y porque interfieren en la eliminación de las hormonas causando acúmulos. O sea que veis que son completitos, no se dejan ninguna cosa para tocar. Y en estos disruptores endocrinos, ¿cómo de importante es la alimentación en el hecho de exponernos a ellos? Bueno, estos son 12, que les llamaban los sucios 12, la docena sucia, Dirty Dozen. Todos son ya ilegales. Tenemos el DDT, que seguro que esto lo habéis conocido todos, pero también están las endrinas, está por aquí el clorane, ¿no?, que son insecticidas, casi todos ellos, o pesticidas, y vemos que la principal fuente de ingesta, comida, grasas animales, carne animal, o sea que la alimentación es la principal fuente de ingesta de todas estas sustancias. Y por eso pues hay la Pesticide Action Network Europe, que es una sociedad que ha establecido este concepto de comida disruptora, es decir, los alimentos que pueden provocar alteraciones de las que yo voy a hablar de la fertilidad, pero que afectan a muchos otros ámbitos de la salud. ¿Cuáles son los 3 niveles que vamos a hablar? Pues obviamente todo lo que va destinado a mejorar su calidad o su productividad, como son los pesticidas, el uso de plásticos en todo lo que es el envoltorio y el manejo de esto, y luego, pues mira, una cosa que es muy interesante, que es cómo se maneja el menaje de la cocina, cómo cocinamos los alimentos, que a veces puede hacer que alimentos que teóricamente son muy sanos se conviertan en menos sanos si no los procesamos bien. Empezaremos entonces hablando de los pesticidas, y este es un artículo publicado hace 2 años en el que habla de la exposición de las mujeres a los químicos disruptores endocrinos y su relación con la fertilidad, ¿no? Y vemos que la evidencia en humanos que confirme la relación entre concentraciones, solo una nota, los disruptores han cambiado, y ahora os explicaré un poco por qué es tan difícil saber su impacto real. Todos aquellos que os he enseñado eran disruptores permanentes, es decir, son sustancias que una vez aparecen se mantienen en la naturaleza, en el cuerpo, durante muchísimos años. Ahora nos estamos enfrentando a estos disruptores no persistentes, que tienen una cierta velocidad de eliminación, pero que todavía no sabemos ni cuánto ni cómo exactamente. Entonces, este estudio se centra sobre todo en estos disruptores más nuevos, los no persistentes, y todavía pues bueno, concluye que las relaciones sigue siendo muy controvertida entre problemas de fertilidad y debido a que las concentraciones urinarias tampoco son muy fiables.
Los resultados heterogéneos de los diferentes estudios pues, pueden deberse pues, al tipo de población, a veces aquí puede haber diferencias étnicas o de susceptibilidad de ciertas etnias a tener más problemas, los mismos diseños de los estudios, la metodología en la que se recogen los datos, cómo se estudia la exposición, aunque incluso a que pueda haber lo que llamamos un efecto cóctel, que una sustancia por sí sola no sea un problema, pero que si la mezclamos con otra se crea un efecto potenciador que puede ser dañino. Por lo tanto, se deben realizar más estudios centrados en estudiar la influencia de estos nuevos disruptores endocrinos no persistentes en la fertilidad de los humanos. ¿Cuáles son los principales problemas con todos estos plaguicidas nuevos en la Unión Europea? ¿Vale? Pues que partimos de la época del DDT, que causó un pánico y todo esto, y se pusieron unas regulaciones súper estrictas, y ahora aparecen estos que te los venden como que no se acumulan, y la regulación se ha vuelto mucho más laxa. ¿Vale? Por lo tanto, después de una marcada reducción inicial, su número está aumentando debido al descenso en los requisitos para su aprobación. Los límites establecidos en sus niveles no tienen en cuenta este posible efecto cóctel, de que no estamos expuestos a uno. Os he dicho que hay más de 700 sustancias y luego hablaremos un poco de uno, que es el que está más omnipresente, está en todas partes. Concentraciones muy bajas, pero en todas partes. Esto que me sorprendió muchísimo, o sea, la lentitud exasperante en la aplicación de recomendaciones legales. Es decir, ¿os imagináis un fármaco que sale al mercado y que solo se prohíbe cuando empieza a causar problemas en las personas? Es inconcebible. Pues los pesticidas funcionan así. Pasan unos mínimos estudios, se ponen y cuando pasan ciertas pruebas de seguridad una vez puestos allí, pues entonces es cuando se pueden prohibir. Es decir, es una legislación totalmente a la inversa. Y luego, los niveles seguros de exposición consideran a los niños como pequeños adultos. Y no es verdad. No es una cuestión de cómo afecta un disruptor a una persona que pese 80 kilos o 3. Es muy importante que los niños, entender que los niños tienen una inmadurez del sistema endocrino que es mucho más susceptible a concentraciones que van más allá de la dilución y el peso. ¿Cuáles son, según esta Pesticide Action Network Europe, los alimentos más disruptores? Pues los que utilizaríais en cualquier ensalada súper saludable: la lechuga, el tomate y el pepino. Con lo cual, pues os podéis estar haciendo un gazpacho de bisfenol A buenísimo, según cómo lo hagáis, ¿no? Luego, además, tenemos pues, todos los que veis allí: manzana, cebolla, melocotón, fresas, peras, uvas, pimientos, ¿vale? Esta es la lista de los peores, siempre atendiendo a cómo se cultivan y a los niveles de productividad que se buscan, ¿vale? ¿Cuáles son los más saludables? Pues las zanahorias, las espinacas, plátanos, y aquí también están metidos los cítricos. Los plátanos y los cítricos, claro, en general la gente no se come la piel, por eso a nivel de cultivo se utilizan muy intensamente los pesticidas, pero como no llegan a la pulpa, el efecto que esto tiene en la salud es mucho menor. Las patatas y los guisantes, estos serían a priori. ¿Cuál es la solución? Comer orgánico. Esta es la solución para reducir la exposición a toda esta serie de sustancias. Son productos libres de pesticidas y fertilizantes sintéticos, libres de antibióticos los animales. Sabéis que en ganadería, especialmente de masas, se utilizan muchos antibióticos, porque cuando tú tienes 2 millones de pollos en una nave, como uno te coja la gripe, vas a perder 500.000, entonces se hacen tratamientos profilácticos con antibióticos para evitar este tipo de epidemias. Por lo tanto, una agricultura y una ganadería respetuosas en los que no se utiliza todo este sistema va a ayudar a que comamos más sano. Pero claro, los alimentos orgánicos tienen un coste de producción más alto, son más caros y no siempre podemos disponer de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos esta opción o esta opción no es la diaria la que podemos hacer? Pues identificar los grupos de riesgo, ¿no?, que serían las embarazadas y los niños, e intentar que reduzcan en la medida de lo posible la exposición. Como os he dicho, evitar que los niños entren en contacto, sobre todo con los cítricos y las cáscaras de los cítricos, que tienen concentraciones muy altas que no llegan a la pulpa, pelar toda la fruta siempre que podamos, lavarla bien, y aunque parezca algún sinsentido, utilizar potitos cuando son los niños. ¿Por qué? Pues porque con toda esta historia, cuando nosotros nos ponemos a hacerles la papilla al niño con todo nuestro cariño, con todas nuestras cosas, podemos estar dándole pues una cantidad de tóxicos que en estos productos en concreto tienen unos límites muchísimos más bajos de tolerancia, ¿vale?
Por lo tanto, si tú puedes hacer una papilla ecológica orgánica, ningún problema, pero en según qué casos, utilizar los potitos y los productos de alimentación infantil envasados no es ningún drama, se puede hacer y son mucho más saludables que muchas papillas caseras. Vamos a hablar un poquito de los plásticos, ¿vale? Cómo vienen envueltos estos. Bueno, los plásticos es muy importante. Todo plástico viene identificado con un número, ¿vale?, que indica si este plástico, el tipo de plástico que es, ¿no? Entonces, vemos que hay 7 tipos, hay 3 que están totalmente contraindicados y deberíamos evitar, que son el 7, el 6 y el 3, porque desprenden bisfenoles A. Por ejemplo, aquí vemos que hay muchos que son vasos, bandejas, que están hechos en Porespan, que también lo tienen. Todo lo que sea 3, 6, 7 se tiene que evitar. Los que hoy en día utilizamos más son los polietilenos de alta densidad o de baja densidad y el polipropileno, que son el 2, el 5 y el 4. El 1 se usa mucho. El 1 es el que generalmente se usan todas las botellas de agua, ¿vale? Todas. Pero el 1 tiene un problema, que es que a partir de los 18 grados se puede alterar y puede empezar a pasar sustancias como el antimonio. Por eso, cuando vosotros leéis eso de conservar el lugar fresco y seco, no es una broma, porque pensar lo fácil que es que tú puedas tener un montón de botellas de agua metidas en un sitio que pueda estar a 26 o 27 grados y ya estamos entrando en una zona en la que el mismo envase que está autorizado puede estar liberando sustancias dentro de ese agua. Y nunca hay que reutilizar las botellas de agua, porque el uso facilita la liberación de estas sustancias, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de plásticos, vigilar siempre este triangulito que tiene que estar identificable. Si no lo veis, no lo utilicéis, porque no está de acuerdo a la normativa. Importante respecto a las latas. Las latas tienen todas una capa interna, que es como una pequeña capa de film, que en principio no tiene ningún problema. Pero si se calienta la comida en las latas, esta sustancia libera bisfenol A, que es uno de los disruptores más conocidos. Por lo tanto, se puede comer ocasionalmente de latas, no pasa nada, no conviene hacer una dieta exclusivamente de latas y, sobre todo, nunca calentar el alimento en las latas, siempre ponerlo fuera y calentarlo fuera. Y lo más aconsejable es utilizar potes de cristal, utilizar papel de envolver libre, sobre todo de BPA, de bisfenol. Y aunque parezca alucinante, pues también con los chupetes. Solo hay 1 o 2 países en Europa que tienen prohibido el bisfenol A, que es el disruptor más ubicuo en los chupetes. Por lo tanto, hay que buscar chupetes que sean libres de bisfenol A. Y vamos al final, ¿no?, que es cómo cocinamos, ¿vale? Y aquí entramos en el mundo del teflón, que es los antiadherentes, ¿no?, que es otro mundo también muy interesante. Este era el gran coco, era el ácido perfluorooctánico, era lo que se utilizaba para hacer el teflón original, y se demostró que es carcinógeno, que es tóxico, que causa problemas endocrinos, sobre todo cuando el teflón de las sartenes se rayaba o se estropeaba, ¿no? Ahora se usa esto otro, que es el tetrafluoroetileno, que en principio parece que está correcto, pero ¿qué pasa? Que el secreto, las fórmulas de los antiadherentes es como la fórmula de la Coca-Cola, o sea, no hay forma de que la suelten, por lo tanto, no sabemos realmente de qué están hechos estos nuevos antiadherentes que ahora hay en un montón de empresas. Por lo tanto, desde el punto de vista, sobre todo, del cocinado, hay que intentar siempre que trabajemos con sartenes antiadherentes que estén en buen estado, no cortar nada en la sartén para no deshacer esta película antiadherente que puede favorecer que liberemos sustancias, sobre todo al calentarlas, y en la medida de lo posible utilizar productos cerámicos con los que se pueda cocinar. Estos son también las porcelanas, el menaje de granito, de piedra, o los cristales termorresistentes. También es importante el tipo de cocina, que esto es algo que también he aprendido yo revisando este tema. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el problema de todo este tipo de menaje? Que en general tiene una duración muy inferior al resto, son más delicados, se estropean más y son más caros. Pero también el tipo de cocina puede hacer que nos duren más o menos, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que todos estos productos, pues cuando hablamos de cocina nórdica, pues aguantan mucho más, y aquí tenemos platos como nuestra queridísima tortilla de patatas, que es un auténtico desastre para el mantenimiento de
de las sartenes, ¿no? Entonces, incluso el tipo de dieta a veces puede jugar un poco un rol importante en que estemos más o menos expuestos o que todo dure algo más o menos. Y 2 diapositivas para el microondas, y los plásticos en el microondas. En general, bueno, que esto está al orden del día y se utiliza muchísimo, ¿no? Yo os diría aquí que lo que es importante es, obviamente, identificar cuáles son los plásticos que pueden ir al microondas y tener en cuenta que esto no significa que el plástico se pueda poner en el microondas. Esto solo significa que ese plástico puede estar en contacto con el alimento. Los señales que indican que se puede poner en el microondas son todos estas, ¿vale? Que suelen estar bien identificados. 2 palabritas para el bisfenol A. El bisfenol A, que es esta estructura que veis aquí, es, como os he dicho, un disruptor endocrino que está, pero en todo, en los móviles, en los cascos de las bicis, hasta hace poco en los biberones, ahora ya está prohibido en Europa. Bueno, es que se utiliza para todo, ¿no? Es un disruptor endocrino que, aun en dosis muy bajas, interfiere en el sistema hormonal. ¿Y cómo interfiere? Efectos sobre el aparato reproductor, efectos sobre el metabolismo, efectos sobre el sistema cardiovascular, efectos sobre el cerebro y trastornos de conducta, efectos carcinogénicos, en fin, es como el coco, ¿no? Es cierto que hasta ahora la mayoría de los estudios que se han realizado y que se van haciendo, en general, aceptan que la exposición del bisfenol A en los productos que lo contienen es unas 1000 veces inferior a los niveles tóxicos. Y en este sentido, pues la FDA americana, que es una entidad muy estricta, pues el año pasado lo confirmó. Ahora la European Food Safety Authority, que es la autoridad para la seguridad de la comida en Europa, está realizando una nueva revisión también aquí a nivel Europa para ver qué relaciones hay entre el bisfenol A. Pero volvemos a lo mismo, la mayoría de estos estudios ni tienen en cuenta que, claro, si tú, por ejemplo, uno de los productos que tiene más bisfenol A, los tickets de compra, estos que se utilizan de impresión térmica, tienen una cantidad de bisfenol A muy superior a otras cosas. No es tóxica, pero claro, a lo mejor una cajera que está todo el día tocando esos tickets, ¿vale?, pues puede estar expuesta, pero a veces la combinación del bisfenol A con losftalatos, con otras sustancias que se puedan converger, pues pueden acabar poniéndonos en riesgo. Entonces, claro, aquí te hacen estudios que tienen que ver con el bisfenol A en productos individuales, pero que no tienen en cuenta la exposición total que podemos tener a lo largo del día a esta sustancia. Por lo tanto, a nivel de microondas, volvemos a lo mismo, utilizar 2, 4 y 6, que son los polietilenos de alta y baja densidad y el propileno. No tengo ningún conflicto de interés, pero las siliconas de Leque son óptimas para cocinar en microondas y, en la medida de lo posible, pues utilizar también recipientes de cristal o de vidrio que no liberan ningún tipo de sustancia cuando los calentamos. Por lo tanto, parafraseando a Neus Fabregat, ¿no?, que es una escritora de divulgación científico-tecnológica, científica, que le dieron un premio, que hizo un estudio llamado Zona reservada para carmañolas, para los tuppers, no hay plásticos peligrosos, por lo menos entendidos como tal, sino que hay plásticos que se utilizan incorrectamente y entonces son peligrosos. Vamos a hablar ahora un poquito de los extremos, de la obesidad, de la anorexia y cómo puede influir a nivel de fertilidad natural y tratamientos de reproducción asistida. La obesidad, el principal problema que da es problemas con la ovulación, ¿vale? Hay una glandulita pequeña en la base del cerebro que se llama hipófisis, que está regulada por el hipotálamo, y esto configura lo que llamamos el eje hipotálamo-hipofisario, que es la que regula el ciclo ovulatorio en las mujeres y la producción de espermatozoides y cómo funcionan los testículos en el hombre. Cuando tenemos una mujer obesa, tenemos unos niveles muy altos de insulina, ¿vale? Y esta insulina lo que hace es que a nivel de los ovarios, estos ovarios empiecen a producir muchos andrógenos, muchas hormonas masculinas. Muchas de las pacientes que tienen problemas de obesidad tienen problemas de hirsutismo, pelo, tienen problemas de acné, piel grasa, pero esto es debido a este exceso de andrógenos que circulan en la sangre. Estos andrógenos van a la grasa porque la gente no tiene el concepto de que, la grasa se piensa que es la grasa, no, la grasa como tal es un órgano endocrino, hormonal, que produce un montón de hormonas, por lo tanto no es tener más o menos. Y en este sentido,
estos andrógenos en esta grasa, que es un órgano, se convierten en hormonas femeninas, en estrógenos. Y esos estrógenos lo que hacen es mandar una señal errónea al cerebro que hace que se suprima la hipófisis. Cuando la hipófisis no funciona, no hay ciclo ovulatorio. Por lo tanto, a través de este mecanismo, hasta un 30 o un 35% de las pacientes que tienen una obesidad pueden tener problemas de ovular, y si no ovulas, no hay óvulo. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que te quedes embarazada. Pero es que además, las pacientes obesas, la obesidad daña directamente a los óvulos, directamente a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, a nivel de reproducción asistida hay un efecto dilucional. Estas pacientes, cuando hacen tratamientos, necesitan dosis mucho más altas de fármacos, porque claro, una cosa es poner una dosis a una mujer que pesa 70 kilos y otra una que pesa 120. Ese fármaco se distribuye en todo ese volumen y llega menos cantidad a donde tiene que actuar, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy sabemos que hay una relación inversa entre la dosis de fármacos que damos y la calidad de los óvulos que obtenemos. Por lo tanto, partimos de pacientes que necesitan dosis mucho más altas, lo cual lleva directamente a afectar a la calidad de los óvulos. Pero es que además las grasas libres en la sangre dañan las mitocondrias. Las mitocondrias son unas pequeñas estructuras que están dentro del óvulo, que son las encargadas de generar la energía que el óvulo necesita para funcionar. Pues cuando esta energía no es correcta, el óvulo puede dar lugar a problemas genéticos, puede incrementar el riesgo de tener problemas cromosómicos que aumentarán el riesgo de aborto, que aumentarán el riesgo de tener un síndrome de Down. Y además está el concepto del estrés oxidativo, de ahí toda esta famosa historia de los antioxidantes, lo que buscan es combatir este estrés oxidativo, ¿vale? En el cual una serie de sustancias que hay en el cuerpo, que son tanto las grasas que ya no pueden acumularse en todo el cuerpo, como una serie de sustancias inflamatorias que aparecen en todas las pacientes obesas, dañan directamente el óvulo, causando problemas en el ADN y en la viabilidad de estos óvulos. Pero es que también, aparte de dañar los óvulos, también afecta al útero, ¿vale? Lo que llamamos la receptividad, la capacidad. El útero, sabéis que tiene una pequeña membrana dentro, que es lo que se llama el endometrio, que es donde se implantan los embriones. Esto sería un poquito como la cama, ¿no? Lo que tenéis que preparar cada mes para que cuando llegue un embrión se encuentre cómodo. Pues bueno, sabemos que durante estos días, el día 6, 7, 8, que es cuando ese embrión llega y se implanta, invade el endometrio, pues cuando hay una obesidad, hay estudios, este es uno de ellos, utilizando un modelo de donación de óvulos en el que los embriones se crean con óvulos de chicas jóvenes y son todos de muy buena calidad, y se veía que cuando estos óvulos se ponían en pacientes obesas, estos embriones, perdón, se ponían en pacientes obesas, las tasas de implantación eran muy inferiores, debido sobre todo a este estado proinflamatorio que existe en pacientes obesas. Y no podemos olvidarnos de los efectos transgeneracionales. Volvemos a la epigenética. La epigenética, como os he dicho, es cómo diferentes factores ambientales modifican la expresión de ciertos genes. Y nosotros sabemos, ya no a nivel de tratamiento, sino a nivel de embarazo, que los hijos que nacen de mujeres obesas tienen más riesgo de obesidad, tienen más riesgo de diabetes y tienen más riesgo de patología cardiovascular cuando son grandes. Pero no ellos, sus hijos también. O sea, esto se ha demostrado ya que hay un efecto transgeneracional porque no es por una cosa a la que tú hayas estado expuesto, es que algo a lo que tú has estado expuesto ha cambiado tu genética y tú esa genética la vas a transmitir a tus hijos. Vamos a hablar un poquito ahora solo de al revés, ¿no? De las pacientes con un índice de masa corporal muy bajo, mala anorexia, y como os decía, el tejido adiposo es un órgano que produce, pues bueno, de momento todas estas sustancias. Y a nosotros la que nos interesa básicamente es esta, la leptina. La leptina es una hormona que también, como veis, afecta o trabaja a un montón de niveles, a nivel de corazón, a nivel de osteoporosis, a nivel de activación de células inmunológicas, de tiroides, de presión arterial y también en la regulación del ciclo menstrual, ¿vale? De hecho, si cuando miramos, esto es una gráfica que relaciona el índice de masa corporal con las probabilidades de tener problemas de ovulación. Y lo que vemos es que tiene esta forma de U, en que los extremos, tanto las pacientes muy obesas como las pacientes muy delgadas, tienen con diferencia mucho más riesgo de tener problemas ovulatorios. Y esto
es porque la mujer necesita un porcentaje de grasa, ¿vale? Esto que aquí vemos a nivel anoréxico sucede lo mismo pues, con las deportistas de élite, las bailarinas, ¿vale? Que tienen una cantidad de masa muscular muy alta, muy poquita grasa, y era antes, ahora ya se conoce un poco más y se ha visto y se intenta corregir, pero antes eran muy frecuentes las fracturas de estrés. ¿Por qué? Porque estaban osteoporóticas, como si fueran, o sea, tenían unos huesos de cristal, como si fueran menopáusicas. ¿Por qué? Pues porque no tenían todo este ciclo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se les da anticonceptivos. Y de esta forma, pues ya tienen un nivel de estrógenos que les permite mantener un metabolismo óseo correcto. Pero en cualquier caso, una vigorexia o una extrema delgadez o una obesidad van a alterar la fertilidad natural porque van a causar alteraciones de la ovulación. A nivel de resultados en tratamientos de reproducción asistida, en este caso no es tan evidente, vemos que conforme esto sería la tasa de éxito y esto sería el índice de masa corporal. Si nos vamos hacia sobrepeso y obesas, vemos que las tasas de éxito van bajando. Sin embargo, a nivel de anorexia, solo cuando hay realmente casos extremos con índices de masa corporales inferiores a 15, que esto ya es una anorexia, vamos, con todos los nombres y apellidos. Y este estudio que se publicó el año pasado, lo que hacía un estudio, una valoración de cómo el índice de masa corporal afectaba los resultados de fecundación in vitro. Entonces teníamos pues, si afectaba a nivel de cancelación de ciclos, que no se podían llevar adelante, de la cantidad de óvulos, de la cantidad de embriones de calidad o de la posibilidad de tener un embarazo evolutivo. Las pacientes delgadas solo lo que se vio es que tenían menos cantidad de embriones de calidad, todo lo otro era normal, pero las pacientes que tenían un sobrepeso, prácticamente a todos los niveles sus resultados eran peores. Más riesgo de cancelación, menos óvulos, peores embriones y tasas de aborto más altas con tasas de embarazo evolutivo más bajas. ¿Y qué podemos hacer? Es decir, tenemos una paciente con una obesidad y tenemos que hacer un tratamiento. ¿Vale la pena que hagamos un tipo de tratamiento, o sea, una dieta? ¿Va a tener algún efecto? Bueno, la información que tenemos es limitada, pero hay dos estudios muy bien hechos, este del 2016 en Holanda, en el que daban un periodo de 6 meses. Y entonces cogían a las pacientes y había un grupo en el que se intervenía cambiando su estilo de vida, haciéndoles hacer deporte, dieta, y otro grupo en el que hacían el tratamiento directamente. Y lo que vieron es que los resultados... En el grupo de intervención se tuvo una pérdida media de peso de 4,5 kilos, con una tasa de embarazo que era incluso ligeramente inferior a las pacientes en las que no se había hecho nada, en el que habían perdido 1,1 kilos. Estadísticamente no hubo diferencias, pero tampoco hubo ninguna mejoría. Luego hay este otro estudio, que es sueco, que es del año siguiente, de 2017, que también se pusieron dos grupos con 300 personas, y aquí lo que se vio es que las pacientes que hacían la reducción de peso tenían más posibilidades de embarazarse espontáneamente, pero también es lógico porque al final ellas invertían 6 meses en intentar perder peso, mientras que las otras empezaban la fecundación in vitro inmediatamente, entonces tenían 6 meses para poder quedarse, ¿no? Pero cuando se juntaban todos los embarazos, los obtenidos espontáneamente y los obtenidos a través de tratamiento, los resultados eran iguales, no se mejoraba. Y en este grupo, en el grupo de no intervención, incluso el peso medio de las pacientes aumentó, o sea que la diferencia era más alto. Por lo tanto, como se concluía en este otro estudio, perder peso de forma rápida no aumenta la fertilidad de las pacientes que van a someterse a técnicas de reproducción asistida. Aumentar el peso entre embarazos en el año anterior a embarazarse o de forma constante desde la adolescencia reduce la fertilidad y aumenta el riesgo de aborto. Y solo había un estudio que valoraba el efecto de pérdida de peso a largo plazo. Y en este caso parecía que podía ser beneficioso porque aumentaba los embarazos naturales. Pero es un estudio, por lo tanto hay que cogerlo un poquito con pinza, y que además tenía un problema, que es que no estaba diseñado para esto. Nosotros tenemos un concepto que es lo que se llama el tiempo hasta el embarazo, es decir, lo que una mujer tarda en quedarse, y cuando tú quieres saber si hay un tratamiento que realmente acorta ese tiempo, es decir, facilita que una mujer se quede, has de hacer un tipo de desarrollo muy específico que en este caso no se hizo. Por lo tanto, metodológicamente es incluso controvertido. Y por último vamos a hablar un poquito de las mujeres que no tienen ningún problema y de peso y que se someten a un tratamiento. ¿Podemos hacer algo para, a nivel dietético, facilitarles que tengan más posibilidades de éxito, que tengan mejor resultado? Bueno, no hay mucho tampoco publicado.
como hemos visto antes. Este es quizás uno de los artículos más referenciados, que es un estudio griego que incluyó a 244 pacientes de menos de 44 años con un índice de masa corporal de menos de 30. Había un grupo de sobrepeso aquí, porque sabemos que el normal es por debajo de 25, que iban a hacer su primer intento de FIV, de fecundación in vitro, que en los últimos 6 meses no habían realizado ningún cambio en su dieta, y se incluían hasta 76 ítems que se valoraban, y se hacía una segregación en terciles, que quiere decir que se miraban las pacientes que cumplían este tipo de dieta hasta en un 30% de lo que se considera la dieta mediterránea, entre un 30 a un 66 y de un 66 a un 100, para ver la calidad de la adhesión a este tipo de dieta. Y lo que se vio, que son estas conclusiones que tenemos aquí, es que mejoran las tasas de embarazo y nacido vivo en fecundaciones in vitro cuando las mujeres tienen menos de 35 años. Y volvemos un poco al inicio, a lo que hablábamos al principio, de que la dieta, la edad pesa mucho, mucho. Y entonces, cuando la edad ya pasa de los 35 años, vamos a encontrar muy poquitas cosas que nos ayuden a mejorar la calidad de los óvulos. Por lo tanto, cuanto antes corrijamos estos factores, más beneficiados vamos a estar. Y por desgracia, os puedo decir que en nuestra clínica el 85% de las pacientes que vienen a hacerse tratamiento tienen más de 35 años. Por lo tanto, el impacto que nosotros tenemos como técnica de reproducción asistida es escaso. Esto debería ser algo que se debería hacer a nivel educacional, desde mucho antes, para intentar que realmente tenga un beneficio. Luego hay muchos estudios pues, que concordaban, ¿no?, las consecuencias de las conclusiones de este estudio griego, que si hacías una dieta mediterránea tenías menor dificultad para concebir, demasiada carne roja disminuía los resultados porque dificultaba la implantación, frutas y verduras mejoran las tasas de fecundación, la mejora del índice glicémico mejora también los resultados. Bueno, todo lo que hemos visto un poquito a nivel de fertilidad natural, vemos que también se puede extrapolar a nivel pero siempre con periodos más largos. Por lo tanto, esto sería un poco la pirámide de la dieta mediterránea, que es lo que todos deberíamos intentar hacer, en concreto por la fertilidad y en general porque influyen muchos otros aspectos de la salud, con frutas pues 1 o 2 veces al día, frutos secos, derivados lácteos, blancas pues un par de veces semanales, patatas, hasta todo lo que es la bollería, que es ocasionalmente, ¿no? Y esto es el concepto. Y ya dentro de este concepto también pues se habla de la socialización, en fin, de otros factores que hacen esta dieta mediterránea como la ideal. Aquí solo era un apunte para ver, vale, hemos visto que la dieta como tal no afecta tanto o no tiene tanta importancia en los resultados, pero ¿y todos estos pesticidas que van en la dieta? ¿Esto afecta a los resultados o no? Pues esto es un estudio que se publicó también a principios del año pasado, en el que se cogían a las pacientes y en función de la cantidad de alimentos que tomaban y los niveles de pesticida que tenían estos alimentos, se vio que cuantas más veces se comían alimentos que contenían pesticidas, más alto era el riesgo de aborto, más baja la tasa de evolución. Y cuanto más frecuentemente se comían alimentos con bajo coste en pesticidas, mejores eran los resultados. Y también este estudio, de una manera muy interesante, vio que aquí sí que se pueden hacer cosas. ¿Por qué? Porque cuando se vio que estas pacientes sustituían solo una comida al día de alto nivel de pesticidas por una de bajo nivel de pesticidas, las tasas de implantación, de embarazo, de niño nacido aumentaban y las tasas de aborto bajaban. Es decir, que los disruptores endocrinos y todos estos pesticidas sí que tienen un impacto mucho más evidente en los resultados de las técnicas de reproducción asistida. 2 palabras sobre los hombres, pero claro, no me voy a estar solo con vosotros, por muy ginecólogo que sea, la reproducción es cosa de 2 la mayoría de las veces. Epidemiológicamente hemos visto que a medida que aumenta la obesidad, disminuye la calidad del semen, tanto a nivel poblacional como dentro de la misma persona a lo largo de su vida. Y esto es porque la obesidad, como hemos visto, también en el hombre produce alteraciones hormonales con una espermatogénesis correcta, aumenta el nivel de estrés oxidativo a nivel de los testículos y en parte porque aumenta la temperatura, es decir, los testículos están donde están porque trabajan a 3 grados menos que el resto del cuerpo. Cualquier cosa que pueda aumentar esta temperatura va a reducir la eficiencia en el funcionamiento.
La infertilidad en el hombre está muy relacionada con lo que llamamos el síndrome metabólico, que es una cuestión muy compleja, multiorgánica, que sobre todo, pero bueno, vemos que a nivel testicular pues va relacionado con niveles más bajos de testosterona, que alteran la espermiogénesis, que incluso pueden producir disfunción eréctil, ¿vale? Y esto sucede porque, como vemos, hay muchos inputs en los pacientes obesos, tanto a nivel de tejido graso, que todos tienen un efecto negativo sobre la producción de testosterona testicular. Y esto directamente lo que hace es alterar la calidad del semen, ¿vale? En los hombres, por ejemplo, sí que se ha visto que perder peso mejora, pero mejora el semen. Lo que todavía no está tan claro es si mejora la fertilidad. Volvemos a lo mismo. Si tú vas a perder peso, probablemente vas a mejorar la motilidad de los espermatozoides, la concentración, pero todavía no queda claro si realmente vas a convertir a ese semen. Tiene la ventaja de que si tú tienes un paciente con un factor masculino y le mejoras ese semen, a lo mejor puedes cambiar la técnica. Si es un paciente que está muy cascado y estás pensando en hacer una fecundación in vitro, si realmente ese semen mejora un poco, pues puedes pasar a hacer una inseminación, que es un tratamiento más sencillo, más económico, y en este sentido pues puede tener cierta utilidad, pero a nivel de fertilidad natural tampoco queda muy claro. Por lo tanto, y esta es la última, os lo prometo, 4 cosas con las que me gustaría que os fuerais de aquí, porque he vendido un relato de terror todo el rato con los disruptores y todo esto. Bueno, no es tanto, Al final, por mucho que tengamos este tipo de dietas y la dieta mediterránea se esté como perdiendo, vivimos más y vivimos mejor. También porque los médicos curamos más, ¿no? Pero bueno, al final la expectativa de vida aumenta, por lo tanto, en este escenario apocalíptico de los disruptores endocrinos y todos contaminados, lo que está claro es que existe una relación entre un índice de masa corporal elevado y una reducción tanto de la fertilidad natural como de los resultados, ¿vale? Que más que de alimentos saludables, más que de la panacea, ¿no? Que de repente te salen la maca, que eso, el semen, fantástico, las pipas de calabaza que tienen mioinositol, que tus óvulos van a ser fantásticos. Más que todo eso, hemos de hablar de estilos de vida, y estilos de vida incluyen no solo la alimentación, el ejercicio, muchas otras cosas. Hay que hacer una correcta elección de lo que comemos, volvemos a lo orgánico, porque eso al final, pues sí que es cierto que si siempre vamos comiendo cosas que no son del todo saludables, nos va a pasar factura, a la manipulación de los alimentos, lavar, el uso apropiado de plásticos, la conservación del menaje, y para de esta forma reducir la exposición a sustancias que pueden afectar la fertilidad. Y la reducción de peso, por lo menos en las mujeres, no parece una estrategia útil. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si hemos visto que 6 meses no es tiempo suficiente y tenéis en cuenta que la mayoría de nuestras pacientes tienen más de 35 años, hay que ir con mucho cuidado a la hora de recomendarles perder peso. ¿Por qué? Porque si yo a una mujer de 38 años le digo que invierta 1 año y medio en perder peso, le voy a cascar mucho los óvulos. Y probablemente el beneficio, como hemos visto, no justifique. El riesgo no justifique el beneficio que vamos a tener. Tanto a la hora de manejar estas situaciones hay que individualizar mucho. Una chica de 27 años con un índice de masa corporal de 39, oye, 2 años, tranquila, cambia, haz actividad. ¿Por qué? Porque me vas a venir a los 29 y tu fertilidad solo puede mejorar, porque no va a empeorar estadísticamente. Una mujer de 42 años con un índice de masa corporal, con el mismo índice de masa corporal, le voy a hacer un tratamiento, porque si la hago venir a los 44, la voy a condenar a una donación de óvulos, porque sus óvulos ya no me van a servir. Y de la misma forma, pues si tengo gente, a lo mejor una chica de 38 años, pues a lo mejor le puedo ofrecer, bueno, como tienes 38 y un índice de masa corporal de 40, altísimo, le puedo decir, bueno, hacemos una cosa, te saco los óvulos, te creo unos embriones, te los congelo. Esos embriones ya los tienes, tienen tus 37 años. Y luego, como lo que no quiero además es que exponer a tu hijo a un riesgo de que tenga diabetes, porque hemos visto que los impactos no solo son a nivel de resultados, digo, pues esos embriones congelados me vienes dentro de 1 año y medio con 22 kilos menos y te los pongo. Y te vas a quedar con más facilidad, vas a tener menos complicaciones en tu embarazo y tu hijo va a crecer mucho más sano. ¿Vale? Por lo tanto, hay que manejarlo, no os puedo dar un patrón general. Durante mucho tiempo hemos trabajado con la idea de cuando venía una persona obesa pierde peso y luego vienes, pero esto hay que manejarlo porque la evidencia no es tan clara. Muchísimas gracias.
I gotta be, I'm gonna be happy.